Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. ¿Listos para esta clase? Participando, tomando apuntes. No es necesario que tengan materia en el cuaderno de historia, sino que el portafolio va a ser su registro de las clases. Así que si tiene un cuaderno de borrador o algo para ir tomando apuntes, después lo agrega a su portafolio. ¿Ya? Yo creo que eso fue lo que les dijo el profesor Bruno, que tienen que seguir con el portafolio. Ya, ok. Vamos con la clase, esta es nuestra clase número 8, que estábamos viendo el tema de la globalización en la clase pasada y hoy día vamos a continuar con eso porque acuérdense que la dejamos a media. Tuvimos un problema con la plataforma ese día, ¿se acuerdan? Aunque no, habían poquito, pero como que se nos cayó, no se escuchaba bien. Al final lo dejamos para esta clase. Ya, ok, vamos entonces. ¿Qué vimos la clase pasada? Y aquí les tengo una foto de las diapositivas anteriores. ¿Quién se acuerda de algo de lo que comentamos? O del video que vimos, o de las fotos que vimos. El Matías en la clase pasada participó harto, así que yo creo que se debe acordar de alguna de estas cosas. ¿Sí, pues Matías, no te acuerdas? Yo tomé nota de quienes participaron. Sí, sí participaste. Yo me acuerdo. Ya, pero ¿se acuerdan de qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que era vimos las marcas? Ya. ¿Por qué vimos las marcas? ¿Qué tiene que ver eso con historia? ¿Segura, Paula? Mm, no sé. Ya, la Juliet dice que vimos la globalización. Hola, Ricardo. También dice el Ricardo que vimos globalización. Ya, ¿cómo se llamaban estas empresas que no? De hecho, Paula era al revés. Son empresas que no pertenecen a un país, sino que tienen sede en varios lugares. ¿Cómo se le llamaban a esas empresas que superaban a los países, a las fronteras de los países? ¿Se acuerdan o no? Empresas, el concepto. Ya, bien, Ricardo. Multinacional, dice el Ricardo. Ya. Miren, me sirven dos conceptos. Se puede llamar empresas multinacionales o empresas transnacionales. Matías, dígame, antes que se lo olvide. Ya, ok. Gracias por la información, Matías. Vimos las empresas transnacionales y vimos ejemplos de la principal o la más conocida que vendría siendo McDonald's, que tiene sede en prácticamente los lugares más inesperados del mundo. Bien, Juliet, son reflejo del neoliberalismo, o sea, de una etapa superior del capitalismo en la cual ya no es necesario mantenerse en un solo país, sino que puede abarcar a varios lugares y mantener una suerte de monopolio a nivel mundial o el control de la mayoría del mercado de ese tema. En el caso de McDonald's, ¿cuál es su mercado? ¿A qué se dedica McDonald's? Claro, eso Ricardo se le llama un mercado específico. ¿Ya? McDonald's tiene el mercado de la comida rápida, como dice la Paula, es uno de los principales, claro, una suerte de monopolio, porque igual, si lo pensamos, existen otras marcas de comida rápida que le disputan ese control a McDonald's, pero sin embargo McDonald's es el que tiene mayor popularidad y está en más lugares presente. Claro, como Burger King, y ahí podemos mencionar varios. Habíamos hablado de Wendy's. Yo sé que ustedes conocen todas esas marcas porque son muy buenos para comer. Sí, también vimos otras empresas, por ejemplo Visa, que requiere ser multinacional porque es una forma de pago que se ocupa en varios lugares del mundo a través del crédito, ¿cierto? Ya, y vimos un video de la globalización.
¿Alguien se acuerda cómo se podía definir globalización? ¿Cómo se puede definir globalización? ¿Es un concepto fácil de definir? ¿Es un concepto único que se explica con un solo adjetivo? ¿O es más complejo? Ya, es complejo. Mira, Ricardo me dice monopolio mundial. Puede ser, pero no es muy preciso la definición que me da Ricardo, a pesar de que sí se puede relacionar. Habíamos visto que el concepto de globalización, y está aquí, miren, es un proceso complejo. ¿Por qué es complejo? Porque no es solamente económico, es de varios ámbitos. Ahí la Julieta está sacando materia de la clase anterior y dice que es o de Google, internacionalización de los mercados y también de interconexión política, económica, social, cultural y tecnológica. Clase anterior. Gracias, Julieta. Entonces, partamos porque es un proceso complejo. Uno no puede decir, oye, defíneme globalización y decir, es monopolio. No, porque es algo mucho más complejo. Nada, está bien, Ricardo. Fue un aporte porque me ayuda a ir corrigiendo algunas cosas. Es una internacionalización. O, si quieren cambiar la palabra porque es muy difícil de pronunciar, puede ser una mundialización. Mundialización de las relaciones mercado a nivel económico, de las relaciones políticas, de las relaciones sociales, culturales, económicas, ya dije, y tecnológicas también. Ya, entonces, para partir esta clase, su apunte va a ser, nuevamente, como concepto clave del registro de portafolio, concepto de globalización como mundialización de las relaciones económicas, mercados vamos a poner específicamente, políticas, sociales, culturales y tecnológicas. Ahí hay un concepto un poquito más fácil de aprender, pero lo tienen que recordar. Vimos un video y en el video nos preguntábamos si ustedes se consideraban optimistas o pesimistas sobre la globalización. ¿Les parece que sea algo bueno, beneficioso, justo? ¿O tal vez es bueno en cierto sentido, en otros no? ¿O quizá es definitivamente mala la globalización? ¿Qué creen ustedes? Ya, la Paula dice que es buena para la política. Puede ser. Sí, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué piensan los demás? Amanda, Antonia. Sin saber mucho qué es lo que es la globalización. Por ejemplo, lo tecnológico, ¿es buena o no? ¿Ustedes creen que sin globalización podríamos comprar, por ejemplo, celulares chinos o japoneses? Bien, Matías, porque no estaríamos en clase online. Interesante. ¿A dónde te faltó una H? No, está bien. De veras, sí. Ahora, ya. Bien, bueno, y aquí quedamos, y aquí se nos acabó la clase por las fallas técnicas. Estábamos viendo que era multidimensional. ¿Qué significa eso? Que tiene varias dimensiones, no solo una, no solo lo económico. Afecta a otras dimensiones. ¿Cuáles son esas otras dimensiones a las que afecta? Amanda, Antonia, que no han hablado mucho. ¿A qué otras dimensiones afecta si no es solo económico? Y ahí el Ricardo me da una, bien, político. Amanda, ¿estás aquí? Dame señales de vida, por favor. Antonia. Ya, la Antonia sí. Ahí están. Están, pero no están. Pero mira, ¿viste? Antonia, si ahí yo me doy cuenta cuando están poniendo atención. La Antonia me dice económico. ¿Y qué dije yo? Dígame otro ámbito que no sea económico en el cual la globalización está presente. Sí, Paula, sí sé que pusiste, pero estoy esperando a la Amanda y a la Antonia. Para que arreglen lo que se equivocaron. ¿Qué onda, Ricardo?
Médico, en el ámbito médico te refieres. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Y en varios más. Pero como para juntarlos, porque médico podríamos asociarlo a lo social. No sé si se entiende, para que no sean tantos. Pero en el educacional también, en el religioso, en el... Hay un montón de ámbitos en los cuales está presente la globalización. Ya, gracias Amanda. Por responder igual. Entonces, dicho todo esto, que esto era el inicio de la clase, pasamos al desarrollo en el ámbito científico. En el ámbito epidemiológico, el COVID también es un fenómeno global. ¿Histórico? Puede ser, sí, si nos remontamos, por ejemplo, a la Guerra Fría. La Guerra Fría, que es un proceso histórico, también fue global, porque obligó a todo el resto del mundo a unirse a uno de los bloques. Sí. Ya, y aquí quedamos. En que era un concepto, que era un proceso multidimensional. ¿Y por qué multidimensional? Porque afecta a varios ámbitos, pero también es un proceso histórico. En esto es lo nuevo, de aquí tienen que empezar a tomar apunte ya de esta clase, porque lo anterior era de la otra. Un proceso histórico. ¿Y por qué histórico? Porque se ha ido desarrollando en el tiempo. No fue algo que de repente apareció. Tiene causas, tiene consecuencias, tiene un desarrollo, va mejorando, se va perfeccionando en el tiempo. ¿Cuándo podríamos decir que surge o que se da inicio a este proceso de globalización? Algunos historiadores lo sitúan en la Guerra Fría. Por lo mismo que les decía antes, la Guerra Fría es un enfrentamiento que no se consumó en los hechos, pero sí que fue una guerra de presiones, ¿cierto? Entre dos bloques. ¿Cuáles eran esos dos bloques? ¿Quién se acuerda? Esto lo vimos el año pasado. ¿Qué bloques se enfrentan durante la Guerra Fría? ¿O quiénes lideraban estos bloques? Matías, Ricardo, ¿se acuerdan o no? ¿Nada? Ya, bien. La URSS y Estados Unidos. La URSS representaba el capitalismo y Estados Unidos al comunismo. ¿Así era o no? Ah, ya, están atentos, al revés, al revés. La Unión Soviética representaba al comunismo, que es un modelo que tenía un modelo económico muy cerrado, en el cual todo lo que se produce en el país es para consumo interno. Se industrializa el país. Recuerden que de todas maneras Stalin logró que la URSS se convirtiera en una potencia mundial a partir de ese modelo interno, sin relaciones con el resto, excepto con los otros países comunistas. Mientras que Estados Unidos defendía todo lo contrario, que era el capitalismo, en el cual, ¿qué se defiende? El mercado, la relación, la transacción a nivel internacional, la venta, la venta de servicios y productos a nivel nacional como internacional, y que exista un mercado, un sistema financiero en el cual la gente pueda comprar acciones, se pueda especular el precio de las cosas, etc. Todo un mercado. ¿Qué están hablando? ¿Rusia hoy en día es capitalista? Sí, es capitalista. Ya no tiene... Recuerden que desde la caída del muro de Berlín se acaba la Rusia soviética, se acaba la Unión Soviética y hoy en día vuelve a ser Rusia, pero todavía mantiene algunos elementos de su antiguo sistema, así como, así como Cuba. Dígame, Ricardo. Gracias a Rusia tenemos la cura, pero no vamos a usar esa vacuna, parece. Rusia le ganó nuevamente a Estados Unidos, ¿se fijaron? Le ganó con el primer satélite que lanzaron al espacio, le ganó con el primer ser vivo que lanzaron al espacio, con el primer astronauta, y ahora con la primera vacuna para el COVID. Dígame, Ricardo, lo leo. ¿Sabes qué, Matías? Yo sigo una página de memes que se llama algo así.
como reactivemos a la Unión Soviética. Muy divertido, siempre están haciendo memes. ¿Y Alemania está haciendo una vacuna? No sé, en realidad yo no he visto mucha noticia. No estoy segura. Pero a ese nivel también estamos hablando de globalización, la rapidez con la cual se difunden los avances científicos también es una de las consecuencias de la globalización. Ya, volvamos a la materia. Decíamos que en la Guerra Fría comienza este proceso de mundializar las cosas, de mundializar un conflicto político, un conflicto bélico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No, pero todos los productos son buenos. Hasta no obtener buenos resultados no quieren revelar nada. La están probando. Ya. Es durante la Guerra Fría en que se consolida el orden mundial del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque al finalizar la Guerra Fría, ¿quién ganó? Finalmente, a pesar de que no hubo un enfrentamiento directo, ¿qué sistema ganó? ¿El capitalista o el comunista? El capitalista, ¿cierto, Ricardo? Ya, entonces el capitalismo se erige nuevamente como el sistema más popular a nivel mundial, el más exitoso, entre muchas comillas, ojo, el más exitoso, porque es el que sobrevivió, y se mundializa. O sea, todos los demás países, incluso la ex Unión Soviética, va a adoptar a este capitalismo, que es un nuevo capitalismo. Ya no se va a llamar así, sino que nosotros lo vimos la otra vez, pasa a llamarse, Paula, ¿cómo se pasa a llamar? El capitalismo mundial. Se va a poner por acá. Es un nuevo capitalismo. Por lo tanto, su nombre es... ¿Lo recuerdan, no? ¿Tú quieres prenderlo? Neocapitalismo. Pero Paula, neoliberalismo. Neoliberalismo. ¡Ah! Pero, ¿qué me quiere responder? Ahí la Juliet lo dijo también. Neoliberalismo. Estaba cerca. El neoliberalismo es el nuevo capitalismo. El capitalismo mundial que controla la economía del mundo. Sí, Ricardo, no he bloqueado nada todavía. Creo. No bloqueé nada. Aporte. Dele nomás. ¿Sabes hacerlo, no? Tienes que activar acá abajo, parece. Ya, mientras entra el Ricardo, les continúo explicando que este orden económico también se vuelve político porque las empresas transnacionales o multinacionales, al sobrepasar a los países, hace que los estados-nación, que son los países actuales, vayan perdiendo influencia. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, miren, voy a hacer un dibujito. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos países. 4 países, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Acá hay 4 países. Supongamos que una empresa que era nacional se ubica en este país y vende X producto y le va muy bien, así que vende a todas partes del país. Pero cuando empieza a vender a otros países, se vuelve transnacional. ¿Y qué está traspasando? Las fronteras de un país, las fronteras de un Estado-nación. Por lo tanto, el Estado-nación se vuelve más débil que la propia empresa. No sé si se entiende. Por ejemplo, McDonald's, supongamos que es, o Coca-Cola. Supongamos que es Coca-Cola, que en un principio tuvo su origen en Estados Unidos, pero al empezar a vender tanto hacia afuera, también hacia adentro, pero sobre todo hacia afuera, se vuelve igual de poderosa que el presidente del país, porque tiene mucha influencia con otros países.
Entonces debilita al país. Se empiezan a confundir las fronteras y después la gente ya no sabe si en realidad Coca-Cola era estadounidense o quizá era rusa, porque tiene tantas sedes en otros países que el país de origen ya no importa, sino que su alcance mundial. Eso provoca el debilitamiento. Y eso que provoca también que los presidentes de cada país, cuando necesitan hacer algún cambio económico, no tanto se reúnen con otros presidentes, sino que se reúnen con los dueños de estas empresas. Es como si alguien los hubiera elegido a estos dueños de empresa, como si alguien les hubiera dado el poder para decidir cosas. Pero llegaron a tanto nivel de ganancia que sí pueden participar de la política. ¿Se entiende? Por ejemplo, en Chile, a ver, déjenme pensar, un empresario que tenga tanto poder, Piñera. Piñera era empresario, es empresario. Y desde esa plataforma, desde las empresas, logró llegar a la política. Se confunde. Uno ya no sabe si en realidad Piñera es político o empresario, o las dos cosas, o más empresario que político. En realidad, ¿para quién está gobernando? ¿Para el pueblo o para los empresarios? ¿Se entiende lo difusa que es la línea? Por eso es tan importante separarlas. Ya, Ricardo no quería hablar, yo le permití. ¿Va a hablar a través del micrófono? Sí, Ah, ya. Ya, me callo para que usted hable. Que cuando ocurrió la Guerra Fría en el conflicto no bélico, que fue un conflicto de ideología, Estados Unidos, que en ese momento tenía el capitalismo, estaba más enfocado en expandir su ideología, igual que la Unión Soviética. Sí. Solamente que él la infundía diciendo que él era el país superior y todo. Entonces, la URSS no estaba de acuerdo en eso. Y decidió expandir su ideología a través del este, como el caso de Cuba con los misiles, que en términos mejores tenía ¿cómo describirlo mejor? A Estados Unidos el potito a dos manos, por describirlo de alguna forma, porque tenían en mente de que si ellos conquistaban Cuba, podían utilizar esos misiles hacia Estados Unidos, entonces así viceversa. Entonces, Estados Unidos no quería eso y introdujo un bloqueo comercial. Y la URSS Cuba. Eso a Cuba. Y la URSS después no se perdió así, por decirlo de alguna manera, sino que hubo un conflicto interno dentro de la misma URSS. Los cambios de presidente. Los cambios de presidente. Sí. Los cambios de presidente. Sí. Porque uno se fue, después volvió y no lo quiso. Un conflicto raro. Y también ocurrió lo mismo que pasó aquí en el año 73. Bombardearon a la moneda. O sea, la moneda para ellos es no sé cuál es la moneda de ellos. ¿De la Unión Soviética o de Cuba? No, de URSS. Ah, ya, el Kremlin. Eso, el Así Kremlin. se llama. Pero sí, el que tiene una cosita arriba, el que tiene como una... Sí. Yeah. Esos fueron los misiles, las bombas que instalaron en Turquía, que estaban dirigidas hacia Rusia. Sí. Ya. Excelente aporte. El gobierno se vio obligado a quitar la URSS, y ahí fue cuando Rusia se transformó en país capitalista. Hasta el momento, no se sabe. Hasta el momento. Todavía hay, pero... Algunos creen que sí. Ya, sí. Muchas gracias, Ricardo. Excelente aporte. Muchas gracias a usted. Ya, cuídese. Grande Putin. Ya. Qué bueno que el Ricardo se acuerda tanto de la materia. Yo no sé si todos ustedes se acordaban tanto de eso, porque lo vimos el año pasado, poquito antes del estallido social. Después ya se perdió la continuidad. No se acordaban, ¿cierto? Pero excelente aporte del Ricardo. La crisis de los misiles de Cuba es un claro ejemplo
de un país que mantuvo su modelo comunista, Cuba, hasta ahora, a pesar de la presión de Estados Unidos. Sí, ese eco el Ricardo. A pesar de la presión de Estados Unidos, que hasta hoy en día mantiene un bloqueo económico con ello. Ahora, también ese bloqueo económico se hace en la actualidad contra Venezuela. Entonces, ¿qué nos queda para pensar? ¿Es solo con los países de izquierda que se hacen estos bloqueos económicos para que no surjan, para que no puedan mantenerse? ¿O es un complot del capitalismo internacional? Es algo que está ahí en discusión todavía. Hay gente que todavía piensa que este es un conflicto más ideológico que económico. Como les decía, los países pierden influencia en pos de las empresas. O sea, entre las dos opciones que surgen, recordemos que las transnacionales se van convirtiendo en grandes poderes transnacionales versus, pongámosle, presidentes. Esta carrera, esta competencia la empiezan a ganar las transnacionales, que no son poderes políticos, ojo, son poderes económicos, pero tienen tanto poder económico que le disputan el poder a la política. Ahí la Juliette dice que es un complot del capitalismo internacional. Claro, no apoyas el capitalismo, bloqueo económico. Pero miren, hay paradojas en la vida. China, que aún hasta hoy en día se llama comunista, se hace llamar un país comunista, es una potencia internacional a nivel capitalista. A pesar de que en política es comunista, en la economía es capitalista y es de las más capitalistas del mundo. Digamos que viene atrasito, así, pisándole los zapatos a Estados Unidos. Se puede decir Corea del Norte, pero Corea del Norte sí es comunista, porque ellos no mantienen un mercado muy activo hacia afuera. Son mucho más cerrados. Ya, y entonces este proceso que parte por lo económico se vuelve político, pero también se vuelve cultural, porque genera una cultura globalista, genera influencias que van abarcando a la sociedad. La sociedad no se queda mirando esta globalización como si nada. La gente se involucra. Y por ejemplo, las cosas cambian. Si antes, no sé, por la bomba de Hiroshima y Nagasaki, antes de la globalización, se supo a los días después, cuando pasó, hoy en día se sabe al minuto, al menos del minuto incluso. Las redes sociales, que son parte de la globalización, han permitido que la información llegue casi a la velocidad de la luz y se expanda muy rápidamente, lo que también es bueno, pero también es malo. Todo tiene sus pros y sus contras. Se expande esta cultura global. ¿Va quedando claro por qué es económico, por qué es político, por qué es cultural? Ya. Vamos a lo puramente económico. ¿Ya? Y esto es materia que sí tiene que quedarles muy clara. La globalización en el ámbito económico puede constar de estos tres elementos: la integración comercial, la mundialización y las consecuencias que esto genera. Es un efecto mariposa. De hecho, es como un efecto dominó que uno desata al anterior. La globalización ha permitido una integración de los comercios, es decir, los países comienzan a formar bloques entre ellos, así como, ¿se acuerdan los bloques, las potencias del eje, las potencias aliadas, que eran bloques políticos? O, por ejemplo, los imperios centrales. En las dos guerras, en las tres guerras hemos tenido bloques políticos, pero en esta época de globalización económica los bloques son económicos. O sea, los países firman acuerdos entre ellos para ayudarse mutuamente a nivel económico. ¿Y eso qué provoca? Bueno, Chile es uno de los países récord en ese sentido en firmar tratados de libre comercio o TLC con la mayoría de los países del mundo y sobre todo los países más poderosos. Chile ha firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos, con China, con Japón, con Hong Kong, con Malasia, con Arabia Saudita, con los países que la están llevando a nivel económico. Voy a poner acá para que usted tome apunte. Tratados de libre comercio. Profe. Profe. Ricardo.
ahora que estamos en esto de contrato, por decirlo, o tratos, Tratados. Sí. eso, que esto también, esto es aparte, pero igual no sé si servirá. A ver. Que en la guerra del Pacífico, fir- Sí. Perú firmó Bolivia firmó un tratado Ah, de paz con Perú sí, y Chile se enteró de que tenían un acuerdo y declaró la guerra a los dos. sí. Ya. Entonces Chile llegó a Lima, bla, 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 y en eso Perú se vio obligado, por decirlo de alguna manera, Mm, a pedirle a Argentina que se uniera a su banda, a su sector. Entonces Chile le dijo que un momentito, la Argentina, sí. por decirlo, Sí, dijo, está bien, está bien, está bien. Argentina, si tú no firmas el contrato, yo te cedo parte de la Patagonia y yo me quedo con un sector. Entonces ahora nosotros estamos reclamando la Patagonia cuando Chile en ese periodo firmó la Patagonia, Para que era entregarla. oficialmente argentina. Mm. Sí. Bueno, ese es el ejemplo que está dando el Ricardo es de tratados políticos, que generalmente cuando hay situaciones de guerra, siempre hay detrás muchos tratados, muchos acuerdos. En el caso de Chile, sí, nos estaba contando el Ricardo, para la Guerra del Pacífico, que Chile se entera que se había formado una alianza entre Perú y Bolivia, que era un tratado de apoyo militar, y que a través de eso, cuando Chile se entera, les declara la guerra. Pero claro, también tiene sus contras el hecho de que nos creíamos la potencia, pero en realidad también teníamos a Argentina, que tenía una fuerza naval muy importante, y Chile, para no entrar a ese conflicto, les cede territorio. Fue una manera de dejarlos como neutrales en esta situación. No tiene tanto que ver porque los tratados de libre comercio se relacionan con la venta y compra de productos y de servicios, pero principalmente de productos. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con China es el que permite que nosotros tengamos tan buena circulación de los productos de AliExpress o de Shein, por ejemplo. Eso fue gracias al Tratado de Libre Comercio, pero también, como les decía antes, todo tiene sus pros y sus contras. Las grandes empresas, los grandes consorcios, les va muy bien con los tratados de libre comercio, pero por ejemplo, ¿qué pasa con los almacenes de barrio, con las pymes? Se ven perjudicadas. ¿Por qué? Porque las personas ahora prefieren esperar 1 o 2 meses a que llegue el producto de China, un producto plástico, por ejemplo, o con materiales livianos, que es mucho más barato que comprarle al productor nacional, a la persona que lo hace acá en el país y que lo vende más caro porque es más trabajo. Entonces también perjudica a las pequeñas empresas, los maruchan. Sí. ¿Se entiende? El Tratado de Libre Comercio también puede ser beneficioso como perjudicial. Y eso que ha permitido que se desregulen los mercados. O sea, ponemos menos barreras a la entrada de productos extranjeros. Eso significa desregulación. Lo vamos a poner acá abajo para que ustedes tomen apunte. Menos barreras a productos extranjeros, a las importaciones que se le dice. Importación porque se importa desde fuera hacia adentro. Eso ha provocado la desregulación. Pero hay países como Estados Unidos, que es un país capitalista, todos lo sabemos, pero que sí protege a su mercado interno. Por ejemplo, Estados Unidos nunca firmaría un tratado como el que nosotros tenemos con China. Ellos firman esos tratados, pero con muchas exigencias. Le dicen ya, sí, vamos a tener estos beneficios, pero tú tienes que pagar el doble, por ejemplo, por impuestos. Estados Unidos protege a su mercado. En el caso de Chile, nosotros no lo protegemos nada. Permitimos la entrada de todo sin ninguna exigencia. Por ejemplo, empresas canadienses o estadounidenses que vienen a Chile a explotar las tierras para sacar minerales, las empresas mineras, no se les exige absolutamente nada para venir a trabajar en Chile o a extraer productos en Chile. Solo el mínimo que es el royalty, que se conoce que es un impuesto de, me parece que es el 12% de las ganancias. Pero, por ejemplo, esos mismos países que traen empresas para acá, en sus países nunca permitirían algo así. Y les cobran el 50, el 40% de los impuestos. ¿Se entiende?
que la desregulación de los mercados puede ser buena como también puede ser mala, y en el caso de Chile ha sido mala. Porque, por ejemplo, se nos han derretido 2 glaciares por culpa de una empresa que hace poquito se le canceló la continuidad, que era Pascualama, que era una empresa canadiense, Barrick Gold. ¿Ya? ¿Qué más provoca? La mundialización económica, es decir, la deslocalización industrial, que significa, se lo voy a poner por acá, que igual es complejo. La búsqueda de lugares menos restrictivos para instalar industrias de transnacionales. Ya. No sé si se entiende. Esto es donde, miren. Acá, deslocalización industrial. La deslocalización significa lo siguiente. Cuando inicia este proceso de neoliberalismo, por ejemplo, ¿cuáles eran las potencias del mundo? Estados Unidos, ya dijimos la Unión Soviética, Inglaterra siempre ha sido una potencia, Alemania también. En sus países tenían instaladas las industrias, como la casa matriz, la casa principal de cada empresa, en sus países. Pero ¿cuál es el problema? Que en sus propios países había muchas exigencias. Por ejemplo, no se permite que las personas trabajen más de, no sé, 8 horas diarias. Y eso a estas empresas no les conviene. Dicen, pero 8 horas diarias es muy poco para la cantidad de cosas que produzco. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas empresas? Cambian el lugar, deslocalizan. Ya no va a estar mi empresa, por ejemplo, Zara, es un buen ejemplo. ¿Conocen la empresa, la marca Zara? De ropa muy cara. Ya. Zara, que tenía su sede, supongamos, en Estados Unidos, tenía que pagar muchos impuestos, pagar sueldos muy buenos por el costo de vida de Estados Unidos, y no le convenía. Zara decía, no estamos ganando, podríamos ganar mucho más si cambiamos de lugar nuestra industria, que ya no esté en Estados Unidos. Llevémosla a Tailandia, llevémosla a la India. Ahí a la gente hay que pagarle un moco. Eso es deslocalización industrial. Entonces, las empresas más grandes y más explotadoras, en el fondo las que quieren tener esclavos, cambian de lugar la sede de su empresa, de su industria, y la llevan a países del tercer mundo. Por ejemplo, yo les decía, Tailandia, Indonesia. En esos lugares se han encontrado fábricas de Zara en las que tienen trabajando a niños. ¿Por qué? Porque a los niños se les paga menos. ¿Se entiende lo terrible de la deslocalización industrial? Entonces hay campañas que dicen no le compren a Zara porque explotan niños en sudeste asiático. Y así otras. Coca-Cola también lo ha hecho. No sé si el líder. Bueno, pero en el líder contratan viejitos, ¿no? Y así, ustedes pueden averiguar en internet, hay un montón de funas a las empresas que están explotando y aprovechándose de esto. De que en la India, de que en Tailandia, de que en China o en otros lugares no hayan tantas exigencias y instalan ahí sus industrias para explotar a la población local. Ah, Walmart, sí. Toda la razón, Juliet. Y también ha provocado, ya, ¿se entiende lo que es deslocalización industrial, cierto? Sí, Walmart es de Estados Unidos. Y el otro fenómeno que provoca es la división internacional del trabajo. Es decir, los trabajos se vuelven mundiales. Por ejemplo, el mismo caso usemos Walmart. Walmart contrata a muchas personas para la función de reponedor. ¿Saben lo que es, cierto? Ustedes van a tener que buscar trabajo en algún momento y uno siempre empieza con esas cosas, reponedor, garzón, etc. Reponedor es estar reponiendo los productos que se acabaron, ¿cierto? Ya. Es uno de los trabajos peor pagados dentro de la industria, dentro del mercado de trabajo. Empaquetador, de repente peoneta, y de ahí va subiendo, pero de los peor pagados se convierten en un trabajo internacional porque, como las empresas no solo están ubicadas en un solo país, sino que en varios, en todos los lugares crean el mismo cargo, reponedor. Entonces,
ese cargo de reponedor se convierte en un trabajo estándar que tiene un mismo sueldo a nivel internacional que es muy bajo. ¿Por qué? Porque se adapta al lugar en el que se paga menos y ese se convierte en el piso. Desde ahí en arriba, hacia arriba, se paga ese sueldo y eso que provoca un montón de problemas a nivel de trabajo, un montón de problemas de precariedad laboral, de tener un trabajo muy malo y muy mal pagado. Un trabajo que no te da contrato, que en su mayoría son part-time. ¿Saben lo que son part-time? ¿Conocen el trabajo part-time? Tiempo de fiesta, ¿o no? Sí. O sea, no. Part-time, no sé qué significa específicamente la sigla en inglés, pero part-time es un trabajo por tiempo acotado, tiempos cortitos, por turno, claro. Por turno, bien, Juliet. Corto. Sí, tiempos cortos. Part-time en un principio era trabajar, por ejemplo, los fines de semana o en la semana de 2 a 4, de 2 a 5, de 2 a 6. ¿Qué pasó con la mundialización del trabajo, con la División Internacional del Trabajo? Que el part-time ahora puede que te hagan trabajar toda la semana, 45 horas, pero bajo un régimen part-time para pagarte menos, para no pagarte las horas de descanso, la hora de almuerzo, etc. Eso se ha provocado por la mundialización económica. Y otro de los efectos es la concentración de la riqueza, es decir, estas empresas que antes eran nacionales se vuelven transnacionales, por lo tanto los dueños obviamente se vuelven el triple de ricos. Se multiplica por 10, por 6 la riqueza y se va acumulando en menos personas. Porque, por ejemplo, el dueño que antes era de Coca-Cola Estados Unidos y había otro dueño en Coca-Cola India y otro dueño en Coca-Cola China, al unir esas empresas en una sola grande, en un pulpo gigante sobre el mundo, se une en un solo dueño o en una sola familia. En Chile eso lo tenemos muy evidente con el caso de las 7 familias más ricas del país, que son dueñas de varias empresas y en varios ámbitos. Por ejemplo, las mineras, me da Ricardo. Por ejemplo, en el caso de, ustedes saben Piñera. Piñera era dueño de LAN, que era una línea aérea, que ahora es LATAM. Era dueño de las acciones, en realidad, de la mayoría de las acciones, pero también dueño de Chilevisión y a la vez también dueño de, no sé, la papelera, no, esa es de Luxic, que también es dueño de un canal de televisión, que también es dueño de La Tercera. ¿Se entiende? Todo se va acumulando en muy poquitas manos. Esa es la concentración de la riqueza y el resto quedamos ahí en ese 90% que tiene lo menos. Mientras que ese 10, o en realidad en Chile, estamos hablando de un 1,3% de personas que acumula la gran mayoría de riqueza, aumenta la desigualdad. Es decir, la escala de personas que tienen riqueza en Chile se vuelve así. Miren, nosotros somos este puntito, entre medio hay algunos que tienen un poquitito más, y ese 1% que tiene eso. Hay una gran diferencia, hay una gran desigualdad. Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Podríamos, a nivel de la OCDE, somos como el primero o segundo con mayor desigualdad, lo que es terrible. Eso ha provocado el neoliberalismo en Chile. ¿Ya? Esto no lo vamos a alcanzar, a ver, creo, por la hora, pero sí los voy a llevar para terminar y para que no sea tan latera la clase, o no estaba latera. Vamos a ver un video de una canción. Yo se las dejé la clase pasada, pero no creo que la hayan visto. No sé, díganme ustedes. ¿Alguien la vio? ¿La viste? Ya. ¿Todos? Porque si no, no lo pongo. Ya. Voy a dejar el link. No, si lo vamos a ver para terminar. Es una canción de un grupo español. ¿Conocen el ska? ¿El estilo de música? Oh, me bloquearon. ¿Qué hago?
Voy a ver si lo encuentro de nuevo. No sabía que tenía estas restricciones. Hola Camila. Ay, Hola. sí, sí, YouTube como que cuando uno comparte en otras páginas, ahora te limita. Sí, qué fome. Sí, ya no Estaba son tan buscando. chéveres. Se ha puesto muy pesadito YouTube. Sí. Ya, voy a intentar con este último video y si no, se las dejo encargada para que la vean, ¿ya? Ya, parece que este sí. ¡No! No. Búsquenlo ustedes. Miren, se los dejo. Ahí la Juliet dejó el link, parece. Juliet. Sí. Usen el link de la Juliet. Es Escape. Escape y la canción se llama Hijos bastardos de la globalización. ¿Y qué es lo que muestra? Lo que yo les contaba de la deslocalización industrial. O sea, de llevar la industria y explotar a comunidades más pobres, a niños, para producir objetos de lujo o caros. En el caso de la ropa yo les decía a Sara que es una de las marcas más caras. Y venderlo en los países desarrollados. Escape. La voy a escribir, miren. Ska-P. Así se llama la banda. Ya, la próxima clase vamos a analizar la letra y voy a tratar de subir yo el video para que me lo reproduzca de manera privada. Ya, la escuchaste antes, súper. El resto lo tiene que escuchar, ¿ya? Ojalá ponerle atención a la letra, eso es lo que más me interesa. El video igual es explícito, muestra lo que está contando, pero nos sirve para entender uno de los contras de la globalización. Igual vamos a ver también que tiene efectos positivos, a nivel cultural sobre todo. Ya, con esto termino la clase, chicos. Muchas gracias por su participación. Felicito al Ricardo, sobre todo, por su aporte histórico. Fue casi como entrevistar a alguien. Y a los demás, un cariño, un saludo cariñoso. Al Matías también, que participó harto, la Paula, la Juliet. Las demás, ustedes saben que tienen que participar porque yo saco nota de eso, cada clase. ¿Ok? Puede ir a mimir. Si no tiene más clase, a mimir. Ya. Chau, chau.